En este video voy a mostrar a los padres y tutores todo lo que ellos necesitan saber con el fin de apoyar a los estudiantes con Google Classroom. Google Classroom es un salón digital en el cual los profesores pueden poner trabajos, recursos y enlaces a otros programas que quieren que los estudiantes visiten. En este video daré una visión general de Google Classroom. Les mostraré cómo los estudiantes pueden inscribirse a las clases y cómo ellos pueden ver y entregar trabajos. Luego voy a mostrar cómo ellos pueden ver sus calificaciones y comentarios de profesores. También les presento otras funciones como el calendario interno que le puede apoyar con manejar tiempo. Miraremos cómo cambiar algunas configuraciones para que se ajusten mejor a las necesidades de tu familia. Por último, les mostraré cómo funcionan las notificaciones de tutores. Así tú puedes recibir notificaciones de correo electrónico sobre el progreso del trabajo de tus estudiantes en Google Classroom. Mi nombre es Sam Carey y este es mi canal del New EdTech Classroom. La manera más común que los profesores utilizan Google Classroom es para poner anuncios, recursos y trabajos que los estudiantes necesitan hacer. El Google Classroom de cada profesor va a parecer un poco diferente dependiendo de cómo ellos lo creen. Pero en general, las principales características de Google Classroom son las mismas. Y hay ciertas cosas importantes que necesitarás saber para brindar mejor apoyo a tu estudiante. Primero, miremos la página principal de Google Classroom. Aquí ustedes pueden ver las clases en las que sus estudiantes están inscritos. En la esquina superior derecha de la pantalla hay un botón con el símbolo de suma, en donde los estudiantes pueden hacer clic para ingresar el código de la clase y unirse a la clase. El profesor también puede elegir enviar un mensaje a los estudiantes con un enlace que los llevará directamente a Google Classroom. Si haces clic en el menú desplegable en la parte superior izquierda de la pantalla, tú podrás ver que hay un par de funciones útiles para los estudiantes. El primero es el To-Do List. Si haces clic en el To-Do List, los estudiantes podrán ver todo el trabajo que ellos tienen para todas las clases en el mismo lugar. Tú te podrás dar cuenta que hay un Missing tab con todo el trabajo que aún necesita ser entregado, así como el Done tab que muestra todo el trabajo que ya ha sido entregado. Luego, si haces clic en los settings, tú verás que hay una opción de encender las notificaciones de correo electrónico. Tú podrás ver si las notificaciones de correos electrónicos están encendidas, que los estudiantes tienen la opción de elegir qué tipo de notificación quieren recibir. El calendario también es una función muy importante. Cuando dan clic en el calendario, los estudiantes pueden ver todas las tareas que han sido asignadas a través de todos los Google Classrooms en los que están inscritos. Tú puedes ver aquí que los colores diferentes indican un trabajo para otra clase. Para entrar a una clase específica, los estudiantes tendrán que dar clic en esa clase. Y luego, cuando ya estén adentro, tú notarás que hay 3 tabs principales de Google Classroom: Stream, Classwork y People. Los profesores usualmente usan el Stream para anuncios, aunque dependiendo de las configuraciones del profesor, el Stream puede aparecer un poco como un blog post con todo el trabajo, anuncios y comentarios en un mismo lugar. Yo personalmente uso el Stream para anuncios,
Y si los estudiantes tienen una pregunta sobre el anuncio diario, ellos pueden ponerlo en el comentario abajo. Tú te podrás dar cuenta en la parte izquierda del stream que también hay un cuadro que muestra a los estudiantes las tareas que están próximas a entregar. Luego, los estudiantes pueden hacer clic en View All para obtener una vista más amplia de todos los trabajos para esa clase. Aquí tú te darás cuenta que algunos de los trabajos del estudiante han sido entregados, mientras que otros están pendientes. Si los estudiantes dan clic en Done, ellos pueden ver cuáles trabajos han sido calificados y la calificación que fue recibida. Si los estudiantes hacen clic en el trabajo, también pueden ver si el profesor les dejó un comentario sobre su trabajo. Si tú estás interesado en ver solo las tareas pendientes, tú puedes hacer clic en el Missing tab que está al final, y esta te mostrará las tareas que aún necesitan ser entregadas. El Classroom tab es probablemente el tab más importante en Google Classroom porque este va a ser el lugar donde los profesores van a publicar sus trabajos. Tú verás en este Google Classroom que yo lo he creado con diferentes temas basados en las semanas que nosotros hemos estado enseñando remotamente. También te vas a dar cuenta de que los profesores organizan sus temas con diferentes categorías como trabajo en clase, tareas y proyectos, o puede ser posible también que los profesores no pongan ningún tema y en vez de esto tú verás una lista larga de trabajos. Lo que es importante saber es que el trabajo en la parte superior es el más reciente. Para acceder al trabajo, los estudiantes solo hacen clic en el trabajo y luego hacen clic en View Assignment. Ahí, ellos pueden ver el título del trabajo, la fecha de entrega y también otros documentos que el profesor tenga que adjuntar al trabajo, ya sea como material complementario o para que los estudiantes lo completen para entregar. Te podrás dar cuenta de que hay un lugar para que el estudiante añada un comentario público, donde ellos pueden hacer preguntas a su profesora o compañeros de clase, como también un lugar para que el estudiante haga preguntas a su profesor como comentario privado y solo podría ser visto por el profesor. Y luego, cuando ellos están listos para ver el trabajo que ha sido adjunto, los estudiantes solo necesitan hacer clic en el documento para abrirlo. Dependiendo del tipo de trabajo que se haya creado, estudiantes tendrán algunas opciones acerca de cómo ellos pueden entregar las tareas. Si un profesor hizo una copia de un Google Doc y lo envió a los estudiantes a través de Google Classroom, ellos pueden hacer clic en Turn In en la parte superior del documento, y eso los llevará a través del proceso de entregar su tarea mediante Google Classroom. Ya que este trabajo es por medio de Google Slides, los estudiantes no tienen el botón de Turn In en la parte superior del documento. En vez de esto, ellos solo tendrán que regresar a su trabajo, hacer clic en el botón Turn In y luego verificar que ellos quieren entregar su trabajo. Es importante saber que una vez el trabajo es entregado, los estudiantes no podrán editarlo hasta que el profesor lo regrese. Tú también podrás ver que debajo del archivo adjunto hay un espacio para que los estudiantes añadan o creen algo. Algunas veces los profesores piden a los estudiantes que creen sus trabajos en otros programas y luego que los suban a Google Classroom. La manera de hacer esto sería descargando el documento del programa que están utilizando y luego hacer clic en Add or Create.
localizar el documento que fue descargado en el computador, subirlo en Google Classroom y luego presionar Turn In. Otro tipo de trabajo que un profesor probablemente puede crear sería una pregunta. Si un profesor le hace una pregunta a un estudiante, ellos podrán escribir la respuesta y luego dar clic en Turn In. Luego, dependiendo de cómo el profesor tenga las configuraciones, los estudiantes pueden ver y responder a las respuestas de otros. Similar al calendario que vimos en la página principal de Google Classroom, también hay una manera de ver el calendario para cada individuo en la clase. Elegir este calendario les permitirá a los estudiantes ver un resumen mensual de cuándo todos los trabajos deben ser entregados para una clase en particular. Otra función de Google Classroom que es muy útil para los padres es la función de resumen de los tutores. Para recibir el resumen del tutor, el profesor necesitará añadir tu correo a su Google Classroom. Luego, tú recibirás un correo invitándote a participar en los resúmenes del tutor. Después de que tú das clic en aceptar, te darán la opción de querer o no recibir notificaciones de correo electrónico semanales, diarias o incluso de optar por no recibir ninguna notificación. Resúmenes diarios son enviados en las tardes y resúmenes semanales son enviados cada viernes en la tarde. El correo de los resúmenes del tutor incluirá cualquier trabajo incompleto de la semana anterior y también incluirá toda la actividad de la clase por cada Google Classroom al que el estudiante se haya inscrito. Así tú verás todos los anuncios y trabajos que fueron subidos por el estudiante. Si el profesor del estudiante pone anuncios diarios, tú probablemente deberías considerar registrarte en las notificaciones diarias. A pesar de que hay otras funciones en Google Classroom, yo pienso que esas son las más importantes de aprender para los padres con el propósito de apoyar sus estudiantes en el uso de la plataforma de Salón Digital. Thank you so much for watching my video to the end. If you found the tips that I shared helpful, please share it with other teachers that you know, hit the like button, and subscribe to my channel and hit the notification bell to make sure you don't miss any of my weekly updates. You can also check out some of the other tutorials I have on my channel by clicking on one of those two videos above. And if you're interested in downloading any of the resources that I've created and show on my videos, please visit my website at www.newedtechclassroom.com. Lastly, if you want to check me out on social media, my Twitter handle, Facebook page, and Pinterest account are all in the description below. Thanks so much and have a great week.